El amanecer del 19 de mayo de 1536 se cernía sobre la imponente y sombría Torre de Londres, con una palidez enfermiza, un sudario grisáceo y húmedo que apenas lograba disipar las últimas sombras de una noche preñada de angustia contenida, de oraciones febriles susurradas en la penumbra y del eco persistente de pasos de guardias en los corredores de piedra. Dentro de sus muros ancestrales, testigos mudos de innumerables dramas regios, traiciones y ejecuciones, en los aposentos otrora regios que habían albergado su triunfo y su coronación, ahora convertidos en una prisión de lujo macabro, una mujer aguardaba el alba con una mezcla de terror helado que le atenazaba las entrañas y una dignidad forjada en el crisol de la ambición desmedida, el poder efímero y una caída tan brutal como inesperada. Era Ana Bolena, hasta hacía apenas unas semanas la radiante y orgullosa reina de Inglaterra, segunda y muy amada esposa del formidable y temido Enrique VIII, la mujer por cuyo amor y por cuya promesa de un heredero varón un rey había desafiado la autoridad milenaria del Papa de Roma, había desgarrado la unidad de la cristiandad occidental y había transformado para siempre el destino religioso, político y social de una nación entera. Ahora, sin embargo, despojada de sus títulos, de sus joyas y de la protección real, no era más que una prisionera condenada, marcada por el estigma de la traición, acusada formalmente de adulterio con múltiples hombres, de incesto con su propio hermano y de conspirar para atentar contra la vida del rey, cargos tan monstruosos y extravagantes como inverosímiles, urdidos con fría malevolencia en la sombra por sus enemigos políticos y aceptados con cínica presteza y conveniente indignación por un esposo cuyo amor apasionado se había transmutado, con la misma celeridad con la que había surgido, en un odio letal y una determinación implacable de borrarla de su vida. En pocas horas, su esbelto y celebrado cuello, aquel que había lucido con orgullo los collares de perlas y las gargantillas de diamantes de la corona inglesa, aquel que había sido acariciado con ternura por las manos de un rey enamorado, sería ofrecido, desnudo y vulnerable, al frío y afilado acero de una espada, no al hacha tosca y a menudo imprecisa de los verdugos ingleses, sino a la hoja más fina, más elegante y más experta de un ejecutor traído especialmente desde Calais, en Francia, una última y macabra cortesía de su real consorte, un gesto que algunos interpretaron como un vestigio de su antiguo afecto, y otros como un refinamiento más de su crueldad. Como una mujer de su inteligencia, de su astucia, que había escalado con audacia y determinación las cumbres más altas del poder, que había ostentado con orgullo el título de reina consorte y que había prometido al rey el ansiado heredero varón que aseguraría la continuidad de la dinastía Tudor, pudo caer de forma tan abrupta, tan total y tan brutal en el abismo insondable de la desgracia y la ignominia? ¿Fueron sus supuestos y horrendos crímenes la causa real de su perdición, la justa retribución a una vida de pecado y ambición desmedida, o fue simplemente la víctima propiciatoria de un juego político despiadado, de un rey caprichoso, egocéntrico y cada vez más tiránico, y quizás, también, de su propia e indómita ambición, de su incapacidad para navegar con la suficiente prudencia las aguas turbulentas de la corte Tudor? Esta es la crónica detallada de los últimos días de Ana Bolena, la historia de su terror creciente ante la inminencia del cadalso, de su lucha desesperada por mantener la compostura y la dignidad en medio del horror y la humillación, y del legado imborrable y complejo que su cabeza cercenada, y la leyenda que la envolvería, dejaría en la historia de Inglaterra y del mundo. Adentrémonos, pues, con el respeto que merece la tragedia y la curiosidad que despierta el misterio, en la penumbra de la Torre de Londres, para ser testigos mudos y reflexivos del último acto de una de las tragedias más emblemáticas, más estudiadas y más conmovedoras de la historia de la realeza europea. Para desentrañar los intrincados hilos que tejieron el trágico y sangriento destino de Ana Bolena, es absolutamente necesario sumergirnos en la Inglaterra de principios del siglo XVI, una nación en plena efervescencia cultural y política, a caballo entre el ocaso de la sociedad feudal de la Edad Media y los albores luminosos y desafiantes de la modernidad renacentista y la reforma religiosa. En el trono de Inglaterra se sentaba Enrique VIII, un monarca que en sus primeros años de reinado había encarnado el ideal del príncipe renacentista.
joven, apuesto, carismático, culto, aficionado a la música, la teología y los deportes, pero también, y esto se haría cada vez más evidente con el paso del tiempo, profundamente egocéntrico, vanidoso hasta el extremo, y poseedor de una voluntad de hierro que, al no encontrar oposición, se transformaría gradualmente en un autoritarismo cruel y caprichoso. Su principal obsesión, una idea fija que marcaría a fuego todo su largo y tumultuoso reinado, era la necesidad imperiosa, casi patológica, de asegurar la sucesión dinástica de la joven casa Tudor mediante el nacimiento de un heredero varón legítimo. Su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los poderosos reyes católicos de España y viuda de su hermano mayor, el príncipe Arturo, había durado más de 20 años y había producido una única hija superviviente que llegaría a la edad adulta, la princesa María, futura reina María I. A pesar de varios embarazos, Catalina no había logrado darle a Enrique el ansiado hijo varón que garantizara una transición pacífica del poder y evitara el fantasma de una nueva guerra civil como la Guerra de las Dos Rosas, que aún estaba fresca en la memoria colectiva inglesa. Con Catalina envejeciendo y sin visos de poder concebir más hijos, la ansiedad de Enrique por un varón se había convertido en una cuestión de estado de primer orden y en una profunda crisis personal, matrimonial y religiosa. En este contexto de creciente incertidumbre dinástica y de palpable frustración real, hizo su aparición en la corte inglesa, a principios de la década de 1520, una joven dama que, por su inteligencia, su estilo y su ambición, no pasaría desapercibida. Ana Bolena. Nacida, según la mayoría de los historiadores, alrededor del año 1501, aunque algunas fuentes, quizás interesadas en resaltar su juventud al inicio de su relación con el rey, sugieren fechas tan tardías como 1507. Ana pertenecía a una familia de la nobleza menor, los Bolena, o Boleyn, según la grafía de la época, pero con importantes conexiones y una ambición familiar que superaba con creces su rango inicial. Su padre, Sir Tomás Bolena, era un diplomático astuto, hábil y extremadamente ambicioso, que había sabido medrar en la corte gracias a sus servicios a la corona y a su capacidad para tejer redes de influencia. Ana, junto con su hermana mayor, María, había pasado una parte significativa de su juventud en las refinadas y cosmopolitas cortes de los Países Bajos, bajo la tutela de Margarita de Austria, y de manera aún más determinante en la brillante corte de Francia, donde sirvió como dama de honor de la reina Claudia, la primera esposa de Francisco I. Esta prolongada educación continental, en el epicentro del Renacimiento y de las nuevas corrientes intelectuales, la dotó de una elegancia, una cultura, un dominio de las lenguas y un ingenio que la distinguían notablemente de la mayoría de las damas inglesas de su tiempo, a menudo más rústicas y menos sofisticadas. Hablaba francés con la fluidez de una nativa, conocía los secretos de la música, la danza, la poesía, y lo que resultaría crucial para su futuro, había aprendido el sutil, peligroso y a menudo cruel arte de la seducción, la intriga cortesana y la manipulación de las emociones masculinas. A su regreso a Inglaterra, alrededor de 1522, Ana, con sus ojos oscuros y brillantes, descritos como negros y hermosos, su cabello negro como el azabache, su figura esbelta y elegante, y una personalidad magnética, vivaz y a menudo desafiante, no tardó en atraer la atención del rey Enrique, siempre ávido de nuevas conquistas femeninas. Al principio, el monarca, acostumbrado a obtener fácilmente los favores de las damas de la corte, incluida, según todos los indicios, la propia hermana de Ana, María Bolena, quien fue una de sus amantes durante un tiempo y de quien se rumoreaba que incluso tuvo un hijo ilegítimo del rey. Probablemente solo vio en la joven y exótica Ana un nuevo capricho pasajero, una diversión más para aliviar el tedio de su matrimonio y la frustración de su falta de heredero. Pero Ana Bolena era diferente, tanto en carácter como en estrategia. Consciente de su poderoso atractivo y quizás aprendiendo de la experiencia poco ventajosa de su hermana, quien no había obtenido grandes beneficios ni un reconocimiento duradero de su relación con el rey, Ana se negó con una firmeza sorprendente a convertirse en una simple amante real, en otra muesca en el cinturón del monarca. Con una astucia, una paciencia
y una determinación notables para una mujer de su época y condición, jugó la arriesgada pero calculada carta de la virtud y la inaccesibilidad, manteniendo al rey a una distancia prudencial, alimentando su deseo con miradas, palabras y gestos ambiguos, pero negándole la consumación física de su pasión. Esta estrategia, lejos de disuadir al obstinado Enrique, no hizo sino inflamar aún más su pasión, su obsesión por ella, convirtiéndola en un desafío personal, en un trofeo codiciado que debía poseer a toda costa. El rey, acostumbrado a que se cumplieran todos y cada uno de sus deseos, se encontró de repente con una mujer que no solo lo desafiaba con su negativa, sino que además, y esto era lo más tentador, le ofrecía la promesa implícita de lo que él más anhelaba en el mundo: un heredero varón legítimo, si tan solo pudiera encontrar la manera de hacerla su esposa y reina. Fue así como el gran asunto del rey, conocido en la historia como The King's Great Matter, como se conoció a la larga, tortuosa y compleja búsqueda de la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, se entrelazó de manera inextricable e irreversible con la figura ascendente y cada vez más influyente de Ana Bolena. Enrique, argumentando con una convicción creciente y apoyándose en interpretaciones bíblicas convenientes, que su matrimonio con la viuda de su hermano contravenía las leyes divinas, Levítico 20:21, y que por eso Dios lo había castigado con la falta de un heredero varón, solicitó formalmente al Papa Clemente VII la anulación de dicha unión. Pero el Papa, un hombre indeciso y atrapado en la compleja red de la política europea, se encontraba bajo la poderosa presión del emperador Carlos V, sobrino carnal de Catalina de Aragón y el monarca más poderoso de Europa, quien no estaba dispuesto a permitir la humillación de su tía ni la bastardización de su prima María. Ante la negativa papal y las continuas dilaciones de Roma, la paciencia de Enrique se agotó. Cada vez más impaciente, más enamorado de Ana y más desesperado por asegurar su sucesión, el rey comenzó a considerar una solución mucho más radical y revolucionaria: romper con la autoridad milenaria de la Iglesia de Roma y proclamarse a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Ana Bolena, con su aguda inteligencia, su educación francesa y sus crecientes simpatías por las nuevas ideas reformistas que llegaban del continente, se dice que poseía y leía libros de Lutero y otros reformadores, y que influyó en el rey para que protegiera a ciertos clérigos de ideas avanzadas. No solo apoyó con entusiasmo esta deriva cismática, sino que probablemente la alentó activamente, viendo en ella la única vía posible para alcanzar el trono y convertirse en la esposa legítima del rey. Los presagios de una tormenta religiosa y política de consecuencias incalculables, que sacudiría los cimientos de Inglaterra y de Europa, comenzaban a acumularse en el horizonte. La ambición desmedida de Ana, su hábil negativa a ser una simple concubina, y la obsesión irrefrenable de Enrique por un heredero varón y por la propia Ana, estaban a punto de cambiar para siempre la historia de Inglaterra. Pero en aquel arriesgado juego de poder, pasión y teología, donde se desafiaban las leyes divinas y humanas con una audacia sin precedentes, las semillas amargas del trágico final de Ana ya estaban siendo sembradas, aunque ella, en la embriaguez de su ascenso imparable y en la ilusión de su futuro triunfo, aún no pudiera, o no quisiera, percibirlas. La corona que tanto ansiaba, y por la que tanto había luchado, sería también, irónicamente, la que la llevaría inexorablemente al cadalso. La espiral descendente que arrastraría a Ana Bolena desde el pináculo del poder, la gloria y el amor real hasta el frío y húmedo abrazo de la Torre de Londres, y finalmente, hasta la hoja afilada del verdugo, fue un proceso complejo, insidioso y multifactorial. No hubo una única causa, sino una confluencia fatal de expectativas no cumplidas, de intrigas palaciegas cada vez más emponzoñadas, del carácter voluble, egocéntrico y progresivamente tiránico de Enrique VIII, y quizás, también, de los propios errores de cálculo, la arrogancia y la falta de prudencia de la propia Ana. Tras años de arduas y frustrantes negociaciones diplomáticas con Roma, de intensas presiones políticas internas y de una creciente tensión con el papado que amenazaba con un cisma irreparable, Enrique VIII, espoleado hasta el extremo por su amor obsesivo por Ana,
y por su desesperación casi patológica por obtener un heredero varón legítimo, tomó la drástica y revolucionaria decisión de romper los lazos milenarios que unían a Inglaterra con la Iglesia Católica Romana. En el año 1533, un año crucial en la historia inglesa, Thomas Cranmer, el recién nombrado y complaciente arzobispo de Canterbury, un hombre de profundas simpatías reformistas y leal servidor del rey, declaró formalmente nulo e inválido el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón. Pocos días después, en secreto y antes de la anulación oficial, el rey ya se había casado con Ana Bolena, quien para entonces ya estaba visiblemente embarazada. El 11 de junio de ese mismo año, Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia de una pompa y un esplendor sin precedentes en la abadía de Westminster, un despliegue de magnificencia diseñado para impresionar al pueblo y a las cortes extranjeras y para afirmar la legitimidad de la nueva reina y del nuevo orden religioso. Para Ana, aquel día debió ser el triunfo definitivo de su ambición, la culminación de años de paciente espera y de arriesgada estrategia. El rey de Inglaterra, el más poderoso de los monarcas de su tiempo en su propio reino, había desafiado al Papa, al emperador y a la opinión pública de media Europa por ella. Sin embargo, la pesada corona de oro, tan ardientemente deseada y tan costosamente obtenida, pronto comenzó a pesar sobre su cabeza como una losa de plomo, cargada de responsabilidades, expectativas y peligros. La primera y más amarga de las decepciones, un golpe terrible para sus esperanzas y para su posición, llegó el 7 de septiembre de 1533, cuando Ana dio a luz en el Palacio de Greenwich. No fue el ansiado heredero varón que debía asegurar la dinastía Tudor, justificar la ruptura con Roma y consolidar su propio poder como reina, sino una niña, una robusta y saludable niña pelirroja que recibiría el nombre de Isabel, la futura y gran reina Isabel I de Inglaterra. Aunque la historia demostraría que Isabel sería una de las monarcas más brillantes y exitosas de Inglaterra, para Enrique IV, en aquel momento, su nacimiento fue una profunda y dolorosa desilusión, casi una afrenta personal. Había movido cielo y tierra, había provocado un cisma religioso de consecuencias incalculables, había desafiado la autoridad papal y arriesgado la estabilidad de su reino, y todo para obtener otra hija, cuando ya tenía una, María, de su anterior matrimonio. La presión sobre Ana para que concibiera un hijo varón se volvió entonces inmensa, casi insoportable, una obsesión que la perseguiría día y noche. Los años siguientes, entre 1534 y 1536, estuvieron marcados por una angustiosa serie de embarazos que terminaron en fracaso. Abortos espontáneos, nacimientos prematuros de niños muertos, o la incapacidad de volver a concebir durante largos periodos. Uno de estos fracasos fue particularmente crucial y simbólico. En enero de 1536, el mismo día en que se celebraba el funeral de su rival, Catalina de Aragón, cuya muerte, paradójicamente, podría haber facilitado una reconciliación con Roma si Enrique hubiera querido, Ana sufrió un aborto tardío de un feto que, según algunos testimonios, era varón. Este suceso fue devastador para Ana y catastrófico para su relación con el rey. Cada fracaso en el lecho conyugal, cada nueva esperanza frustrada, minaba la posición de Ana a los ojos de un rey cada vez más impaciente y supersticioso. Enrique, profundamente religioso a su manera, y cada vez más convencido de que Dios lo estaba castigando por sus pecados o por la supuesta invalidez de sus sucesivos matrimonios, comenzó a ver en la incapacidad de Ana para darle un hijo varón superviviente una señal inequívoca de desaprobación divina, o quizás, y esto era aún más peligroso para ella, la prueba de que ella no era la mujer virtuosa y elegida que él había creído, sino quizás una bruja o una impostora que lo había engañado con sus artes. Su amor por Ana, que había sido tan apasionado, tan arrollador, tan capaz de mover montañas, comenzó a enfriarse con una rapidez alarmante, a transformarse primero en irritación, luego en resentimiento y finalmente en un odio frío y letal. El carácter de la propia Ana tampoco ayudó a su causa en aquellos momentos críticos. Inteligente, culta, de lengua afilada y a menudo mordaz, no era en absoluto la esposa sumisa, dócil y complaciente
que Enrique quizás esperaba encontrar una vez que su pasión inicial se hubiera calmado y su objetivo de casarse con ella se hubiera alcanzado. Ana tenía opiniones propias y no dudaba en expresarlas, incluso en asuntos políticos y religiosos, donde a menudo se inmiscuía con una franqueza y una audacia que irritaban profundamente al rey y a sus consejeros más conservadores. Su arrogancia, su altivez percibida, su afición por el lujo, los placeres de la corte y el mecenazgo de artistas e intelectuales de tendencia reformista le granjearon numerosos y poderosos enemigos entre la nobleza tradicional, que la seguía viendo como una advenediza ambiciosa, una concubina francesa que había usurpado el lugar de la legítima y piadosa reina Catalina y que ahora intentaba imponer sus ideas heréticas. Figuras tan poderosas e influyentes como Thomas Cromwell, el pragmático, astuto y a menudo maquiavélico ministro principal del rey, quien inicialmente había sido uno de los principales arquitectos de la anulación del primer matrimonio de Enrique y había apoyado a Ana en su ascenso al poder, comenzaron a verla como un obstáculo para sus propios planes políticos y para la estabilidad a largo plazo del reino. Cromwell, el gran artífice de la reforma inglesa y de la disolución de los monasterios, necesitaba un rey fuerte, una sucesión clara y una política exterior coherente. Y Ana, con sus fracasos obstétricos, su carácter difícil y sus crecientes enfrentamientos con el propio Cromwell sobre el uso de las riquezas confiscadas a la Iglesia, se estaba convirtiendo en un problema cada vez más incómodo y peligroso. Además, y esto fue quizás el factor determinante en su caída, el corazón inconstante y caprichoso de Enrique Ochao ya había comenzado a fijarse con insistencia en otra dama de la corte, una joven discreta, pálida y aparentemente sumisa llamada Jane Seymour. A diferencia de la apasionada, intelectual y a menudo temperamental Ana, Jane ofrecía al rey la promesa de una esposa dócil, obediente, tradicionalmente piadosa y, sobre todo, con el potencial, o al menos la esperanza, de darle por fin el ansiado heredero varón. La aparición de esta nueva rival en el horizonte fue una señal ominosa, una sentencia de muerte no escrita, para la reina Ana. El rey, que había roto con la Iglesia católica y había desafiado al mundo entero por ella, no dudaría un instante en deshacerse de ella de la manera más expeditiva posible si encontraba una opción más conveniente, más prometedora o simplemente más de su agrado. La conspiración contra Ana Bolena, una vez que el rey dio su consentimiento tácito o explícito, comenzó a tejerse en la sombra con una rapidez y una eficacia aterradoras, probablemente bajo la dirección experta de Thomas Cromwell. Utilizando su vasta red de espías, informantes y agentes provocadores, Cromwell se encargó de reunir, o más bien de fabricar, las pruebas necesarias para acusar a la reina de los crímenes más horrendos. Se la acusó no solo de haber mantenido relaciones adúlteras con varios hombres de su círculo íntimo, incluido el músico de la corte Mark Smeaton, y los cortesanos y amigos del rey Henry Norris, Francis Weston y William Brereton, sino también, y esto era lo más monstruoso, lo más inverosímil, y lo que sellaría definitivamente su destino, de haber cometido incesto con su propio hermano, George Boleyn, Lord Rochford, un hombre de gran cultura y encanto, pero también arrogante y con muchos enemigos. Estos cargos, construidos sobre una base endeble de rumores maliciosos, habladurías de la corte, confesiones obtenidas bajo tortura, como fue el caso de Smeaton, el único de los acusados que no era de origen noble y que, por tanto, podía ser sometido a ella, y testimonios interesados de personas que buscaban el favor del rey o la caída de los Bolena, eran a todas luces absurdos, contradictorios y carentes de cualquier fundamento sólido. Pero en la atmósfera de paranoia, de terror y de adulación servil que comenzaba a imperar en la corte de Enrique VIII, la verdad era un concepto cada vez más elástico y maleable, subordinado en última instancia a la voluntad omnímoda del rey. Ana, cada vez más aislada, abandonada por muchos de sus antiguos partidarios y dolorosamente consciente del peligro mortal que se cernía sobre ella, intentó en vano defenderse, mantener la compostura, apelar al amor que el rey alguna vez le había profesado, o incluso buscar la intercesión de alguna figura influyente. Pero era demasiado tarde. La maquinaria implacable de la justicia real, o más bien de la injusticia orquestada desde el poder, ya se había puesto en marcha, y su destino estaba irrevocablemente sellado.
La espiral descendente se había convertido en una caída libre y vertiginosa hacia el abismo. La desesperación, la incredulidad, la paranoia y quizás una creciente y protectora negación de la terrible realidad que se avecinaba, comenzaron a hacer mella en el ánimo de la reina que había osado desafiar al mundo por amor y por ambición, y que ahora se enfrentaba a la perspectiva aterradora de perderlo todo, incluida su propia vida. La sombra ominosa del verdugo, que durante meses se había ido proyectando de manera cada vez más nítida, más tangible y más amenazante sobre la figura de la reina Ana Bolena, comenzó a materializarse con una celeridad espeluznante y una precisión implacable en la fatídica primavera del año 1536. El rey Enrique VIII, ya completamente desencantado de su segunda esposa, a quien ahora veía no como la solución a sus problemas dinásticos, sino como la causa de muchos de ellos, obsesionado como nunca con la idea de obtener un heredero varón legítimo a cualquier precio, y con su atención y sus afectos firmemente puestos en la joven, discreta y aparentemente fértil Jane Seymour, dio finalmente luz verde, tácita o explícitamente, a su ministro principal, el astuto y despiadado Thomas Cromwell, para que procediera con la rápida y definitiva destrucción de Ana. Lo que siguió en las semanas subsiguientes fue una farsa judicial meticulosamente orquestada, una cacería de brujas despiadada, dirigida con una precisión diabólica para asegurar no solo la caída y la eliminación física de la reina, sino también la anulación de su matrimonio y la bastardización de su hija Isabel, dejando así el camino completamente libre para un nuevo matrimonio real y una nueva oportunidad de engendrar al ansiado príncipe. El 30 de abril de 1536, un día que marcaría el inicio del fin para Ana, Mark Smeaton, un joven y talentoso músico de la corte, de origen humilde pero que formaba parte del círculo íntimo de la reina y gozaba de su favor, fue arrestado en secreto e interrogado en la residencia de Cromwell. Sometido, según todos los indicios, a una intensa presión psicológica y muy probablemente a tortura física, un método que, recordemos, solo podía aplicarse legalmente a plebeyos y no a nobles, Smeaton terminó por confesar haber mantenido relaciones adúlteras con la reina en varias ocasiones. Su confesión, por muy dudosa y forzada que fuera su obtención, y por mucho que él mismo intentara retractarse posteriormente, fue la piedra angular, la prueba crucial sobre la que Cromwell construiría el resto del caso contra Ana y sus supuestos cómplices. Al día siguiente, el 1 de mayo, una fecha tradicionalmente festiva en Inglaterra, durante la celebración de un torneo de justas en el Palacio de Greenwich al que asistía la pareja real, Enrique VIII recibió un mensaje, probablemente de manos de un emisario de Cromwell, informándole de las pruebas obtenidas contra la reina. El rey, montando una escena de gran conmoción, ultraje y dolor ante los ojos de la corte, abandonó abruptamente el torneo y regresó a Londres, dejando a Ana atrás, confundida, angustiada y presa de una creciente y terrible premonición. Fue la última vez que se vieron como marido y mujer, la última vez que Ana vio el rostro del hombre por el que había arriesgado todo. Al día siguiente, el 2 de mayo, el destino de Ana Bolena quedó sellado. Fue arrestada formalmente en sus aposentos de Greenwich y conducida por el río Támesis, en una barcaza real que ahora parecía un vehículo funerario, hasta la ominosa Torre de Londres, esa fortaleza sombría y cargada de historia que había sido testigo de tantos dramas reales, de tantas conspiraciones y de tantas ejecuciones, y que ahora se convertiría en su última y lúgubre morada. Al desembarcar en la infame Puerta de los Traidores, un acceso reservado a los prisioneros acusados de los más graves delitos contra el Estado, Ana, según relatan los cronistas de la época, sobrecogida por la magnitud de la desgracia y por la injusticia de la situación, cayó de rodillas en los fríos escalones de piedra y proclamó con vehemencia su inocencia ante Dios y ante el mundo, jurando que nunca había sido infiel al rey. Pero sus súplicas, sus lágrimas y sus protestas cayeron en oídos sordos, o en oídos que tenían orden de no escuchar. Fue encerrada en los mismos aposentos reales de la torre, que había ocupado con tanto lujo y esplendor apenas 3 años antes, en los días previos a su coronación, una ironía cruel y un recordatorio constante de la fragilidad de su fortuna que no debió pasarle desapercibida en sus largas horas de soledad y angustia. En los días siguientes,
la redada continuó con una eficiencia implacable. Su propio hermano, George Boleyn, Lord Rochford, un hombre culto, apuesto y una de las figuras más prominentes de la corte, y varios cortesanos y caballeros de la cámara privada del rey, todos ellos hombres cercanos al círculo de la reina, y algunos incluso amigos íntimos del propio Enrique, en tiempos pasados, Henry Norris, Francis Weston y William Brereton, fueron también arrestados y acusados de haber mantenido relaciones ilícitas con ella. Las acusaciones que se formularon contra Ana y sus supuestos amantes eran cada vez más delirantes y monstruosas. Se hablaba no solo de múltiples adulterios cometidos a lo largo de varios años, sino también de un comportamiento lascivo y disoluto por parte de la reina, de haber ridiculizado al rey y sus poemas, de haber utilizado hechizos para seducirlo, e incluso de haber conspirado para asesinar al rey y casarse con uno de sus amantes. El objetivo de esta acumulación de cargos, muchos de ellos contradictorios y absurdos, era claro: presentar a Ana no solo como una esposa infiel y disoluta, sino como una traidora a la corona, una amenaza para la estabilidad del reino y una ofensa a la moral pública, justificando así su eliminación y la anulación de su matrimonio. El juicio, si es que se le puede llamar así a un proceso tan viciado y predeterminado, fue una auténtica parodia de la justicia. Los hombres acusados fueron juzgados primero, el 12 de mayo, por un tribunal especial. A pesar de que todos ellos, excepto Smeaton, quien se aferró a su confesión inicial, quizás con la vana esperanza de salvar su vida, negaron rotundamente los cargos y defendieron su inocencia con vehemencia, fueron declarados culpables y condenados a la pena habitual para los traidores: ser ahorcados, arrastrados y descuartizados, aunque el rey, en un gesto de clemencia, conmutaría esta horrible sentencia por la de decapitación. 3 días después, el 15 de mayo, Ana y su hermano George fueron juzgados por un tribunal compuesto por 26 pares del reino, muchos de los cuales eran enemigos declarados de la familia Bolena o estaban ansiosos por complacer al rey y asegurar así su propio futuro. Para mayor escarnio, el propio tío de Ana, el poderoso duque de Norfolk, Thomas Howard, un hombre que siempre la había despreciado y temido su influencia, presidió el tribunal que la juzgaría y la condenaría. Las pruebas presentadas contra ellos fueron débiles, circunstanciales, basadas en rumores, en la confesión forzada de Smeaton y en testimonios interesados o claramente falsos. A pesar de ello, y a pesar de la elocuente, inteligente y digna defensa que hicieron tanto Ana como su hermano George, refutando una por una las acusaciones, el veredicto era predecible, estaba dictado de antemano. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos, incluido el de alta traición, y condenados a muerte. George a ser decapitado, y Ana a ser quemada viva o decapitada a elección del rey. Enrique, en otro gesto de supuesta misericordia, eligió para ella la decapitación. Durante sus 17 días de encierro en la torre, desde su arresto el 2 de mayo hasta su ejecución el 19 de mayo, Ana experimentó una auténtica montaña rusa de emociones, que los informes de Sir William Kingston, el condestable de la torre, encargado de su custodia, nos han transmitido con cierto detalle. Hubo momentos de profunda desesperación y terror abyecto, en los que temía por su vida, por el dolor de la ejecución y, sobre todo, por el futuro de su pequeña hija Isabel, a quien sabía que dejaba desamparada y estigmatizada. Hubo también momentos de furiosa indignación y de desafío orgulloso, en los que proclamaba a gritos su inocencia, maldecía a sus enemigos y denunciaba la terrible injusticia de la que estaba siendo víctima. Y hubo, finalmente, a medida que se acercaba el final, momentos de extraña serenidad, de resignación melancólica y de una intensa preparación espiritual para la muerte. Escribió varias cartas al rey, algunas suplicantes y llenas de patetismo, otras más desafiantes y orgullosas, pero todas ellas reflejando la angustia indecible de una mujer atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Se dice que su ánimo fluctuaba de manera errática e impredecible entre la histeria y una calma casi sobrenatural. En ocasiones, según Kingston, reía de forma nerviosa e inapropiada, haciendo comentarios macabros sobre su pequeño cuello y la supuesta pericia del verdugo francés que vendría a cortárselo.
En otras, se sumía en profundas y prolongadas oraciones, buscando consuelo y fortaleza en la fe reformada que, irónicamente, su propia influencia y sus convicciones personales habían ayudado a difundir e implantar en Inglaterra. Las reacciones de la corte y del pueblo inglés ante la inminente ejecución de la reina fueron, como era de esperar en una situación tan delicada y peligrosa, variadas y a menudo contradictorias. Muchos de sus enemigos, especialmente los partidarios de la difunta Catalina de Aragón y de la princesa María, así como los católicos más conservadores, se regocijaron abiertamente, viendo en su caída un justo castigo divino por su ambición desmedida, su supuesta herejía y su papel en la ruptura con Roma y en la humillación de la anterior reina. Otros, sin embargo, especialmente aquellos con simpatías reformistas, los que habían sido beneficiados por su mecenazgo, o simplemente los que poseían un mínimo de compasión humana, sintieron en silencio su tragedia, cuestionaron en privado la veracidad de los monstruosos cargos que se le imputaban y lamentaron la crueldad y la tiranía crecientes del rey. Pero muy pocos, por no decir ninguno, se atrevieron a expresar sus dudas o su simpatía en público, por temor a correr la misma suerte que Ana y sus supuestos cómplices. El miedo era un instrumento de gobierno cada vez más eficaz en la Inglaterra de Enrique Ochacho. La sombra implacable del verdugo se cernía, pues, sobre la figura de Ana Bolena. Sus últimos y desesperados intentos por salvarse, por apelar a la clemencia de un rey que ya no la escuchaba, o por buscar la intervención de alguna potencia extranjera, se dice que intentó contactar con el embajador imperial, resultaron completamente inútiles. Enrique Oachao estaba irrevocablemente decidido a borrarla de su vida, de su memoria, y si fuera posible, de la historia, para poder así casarse sin demora con Jane Seymour y obtener, por fin, de una vez por todas, el ansiado heredero varón que asegurara el futuro de su dinastía y la estabilidad de su reino. La reina que había ascendido tan alto, que había soñado con fundar una nueva era para Inglaterra y para la Iglesia, se encontraba ahora completamente sola, abandonada por casi todos aquellos que alguna vez la habían adulado o temido, esperando con una mezcla de pavor y resignación la llegada del espadachín francés que pondría fin a su breve, brillante y tumultuoso reinado. El deterioro de su situación había sido total, absoluto, y la muerte, fría y certera, se presentaba ahora como su única e inevitable salida de aquel infierno terrenal. La última noche de Ana Bolena en la Torre de Londres, la del 18 al 19 de mayo de 1536, debió transcurrir en una atmósfera de angustia contenida, de recuerdos agridulces que se agolparían en su mente y de una febril preparación espiritual para el encuentro inminente y terrible con la muerte. Sabiendo que sus horas estaban contadas, que no había escapatoria posible a su trágico destino, Ana pasó gran parte de aquellas últimas y preciosas horas en oración, acompañada por su capellán, el doctor Matthew Parker, un hombre de inclinaciones reformistas que ella misma había protegido y que, años más tarde, bajo el reinado de su hija Isabel I, se convertiría en arzobispo de Canterbury. Según los testimonios de quienes la vieron en aquellos momentos finales, Ana mostró una notable y sorprendente compostura, una serenidad que contrastaba con los accesos de histeria y desesperación que había experimentado en días anteriores. No obstante, esta calma aparente no estaba exenta de momentos de profunda emoción, de lágrimas silenciosas y de un temor natural ante lo desconocido. Se dice que comulgó por última vez y se confesó largamente, buscando la paz espiritual y el perdón divino antes de enfrentar el juicio supremo. En un gesto que algunos interpretaron como una muestra de su continua lealtad, o quizás como una astuta maniobra para proteger el futuro de su hija, pidió al condestable de la Torre, Sir William Kingston, un hombre rudo pero no exento de cierta compasión, que estuviera presente en su ejecución y que transmitiera al rey sus últimas palabras. En ellas, según se cuenta, y de manera paradójica y casi increíble dadas las circunstancias, elogiaba a Enrique como un príncipe gentil y soberano, y le pedía encarecidamente que fuera bueno y misericordioso con su pequeña hija Isabel, a quien dejaba huérfana y en una situación de extrema vulnerabilidad. Quizás fueran palabras dictadas por la más elemental prudencia, un último intento desesperado por asegurar el bienestar de su única hija, o quizás, como algunos han especulado,
un último y amargo sarcasmo dirigido al hombre que la había amado con una pasión desenfrenada y que ahora la enviaba a la muerte con la misma fría y calculada determinación. Al amanecer del 19 de mayo, un día que quedaría marcado a fuego y sangre en los anales de la historia de Inglaterra, Ana Bolena se vistió con esmero y sobriedad para su última y trágica aparición pública. Eligió un elegante vestido de damasco gris oscuro o negro, sencillo pero de gran calidad, con un corpiño de armiño que simbolizaba su rango real y un tocado de estilo inglés que recogía sus cabellos oscuros, aquellos que tanto habían cautivado al rey. Quería morir como una reina, con la dignidad y la entereza que correspondían a su linaje y a su posición, a pesar del horror de su situación y de la humillación de los cargos que se le imputaban. Alrededor de las 8 de la mañana, fue conducida por un pequeño grupo de guardias desde sus aposentos en la torre hasta el cadalso, que había sido erigido discretamente en Tower Green, un espacio verde dentro de los muros de la fortaleza, tradicionalmente reservado para ejecuciones privadas de personajes de alto rango, lejos de las miradas curiosas y a menudo soeces del populacho londinense. No sería una ejecución pública y tumultuosa, como la que habían sufrido sus supuestos amantes en Tower Hill apenas 2 días antes, sino un espectáculo más íntimo, más controlado, casi ceremonial, ante un selecto y reducido grupo de testigos que incluía a miembros del Consejo Real, al Lord Alcalde de Londres, a algunos sheriffs y a un puñado de cortesanos cuidadosamente escogidos. Al subir los pocos escalones del patíbulo de madera, Ana mostró una serenidad y una compostura que impresionaron profundamente a todos los presentes. Su rostro estaba pálido, como era de esperar tras tantas noches de insomnio y angustia, pero sus ojos oscuros, aquellos que habían sido descritos como los más hermosos de Inglaterra, brillaban con una extraña mezcla de resignación, tristeza y un último destello de desafío orgulloso. Se dirigió a la pequeña multitud congregada con voz clara y firme, aunque quizás ligeramente temblorosa por la emoción, pronunciando un breve pero elocuente discurso que ha sido recogido, con ligeras variaciones, por varios cronistas de la época. En él, con una astucia y una prudencia notables, no admitió explícitamente su culpabilidad en los horrendos crímenes de los que se la acusaba, adulterio, incesto, traición, pero tampoco los negó de forma directa y vehemente, probablemente para no comprometer aún más la precaria situación de su familia, y sobre todo, para no enfurecer al rey y poner en peligro el futuro de su hija Isabel. En cambio, con palabras cuidadosamente escogidas, se sometió humildemente a la ley y a la sentencia dictada, reconociendo que había ofendido al rey en pensamiento, palabra y obra, y pidió a los presentes que rezaran por el alma del rey, a quien calificó, en un último y quizás ambiguo cumplido, como el más bueno, el más noble y el más gentil príncipe que jamás haya existido, y por supuesto, que rezaran también por su propia alma, que estaba a punto de comparecer ante Dios. Buenos cristianos, he venido aquí para morir, de acuerdo a la ley, y por la ley soy juzgada para morir, y por lo tanto no hablaré nada en contra de ella. He venido aquí no para acusar a ningún hombre, ni para hablar de aquello de lo que soy acusada y condenada a morir, sino que rezo a Dios para que salve al rey y le dé un largo reinado sobre vosotros, pues un príncipe más gentil y misericordioso nunca hubo, y para mí él fue siempre un buen, gentil y soberano señor. Y si alguna persona se entromete en mi causa, les ruego que juzguen lo mejor, y así tomo mi partida del mundo y de todos vosotros, y de todo corazón os ruego que recéis por mí. Oh Señor, ten piedad de mí, a Dios encomiendo mi alma. Fueron, aproximadamente, sus últimas palabras públicas, según el relato del cronista contemporáneo Charles Wriothesley. Tras su breve pero conmovedor discurso, Ana se despojó con calma de su manto de armiño y de su tocado, entregándoselos a sus damas de compañía, que lloraban desconsoladamente a su lado. Dejó así al descubierto su largo y esbelto cuello, aquel que, según una macabra broma que ella misma había hecho en sus últimos días, era tan pequeño que el verdugo no tendría mucho trabajo. Una de sus damas, con manos temblorosas, le vendó los ojos con un pañuelo de lino. Ana se arrodilló entonces en el cadalso, sobre un pequeño cojín que le habían preparado, erguida y con las manos juntas en oración,
murmurando las palabras del Salmo: «En ti, Señor, he puesto mi esperanza». El verdugo francés, un hombre alto, corpulento y de aspecto imponente, traído especialmente desde Calais por su reconocida pericia en el manejo de la espada, ya estaba preparado, descalzo para moverse con mayor sigilo, con su pesada espada de doble filo, afilada como una navaja de afeitar, oculta bajo un manto de paja o tras él mismo para no alarmar a la víctima. La elección de la espada en lugar del hacha tradicional inglesa era significativa. Se consideraba un método de ejecución más limpio, más rápido y, en cierto modo, menos deshonroso, reservado a nobles de alto rango, pero también requería una precisión y una sangre fría extraordinarias por parte del ejecutor, ya que un golpe mal dado podía convertir la ejecución en una carnicería. La tensión en Tower Green en aquellos momentos debió ser insoportable, casi irrespirable. El silencio era absoluto, roto únicamente por los sollozos ahogados de algunas de sus damas y las oraciones murmuradas en latín por la propia Ana. Según la tradición, para evitar que la víctima se sobresaltara o se moviera en el último instante, lo que podría dificultar un corte limpio, el verdugo francés utilizó una treta cruel pero efectiva. Mientras Ana rezaba con los ojos vendados, él, en voz alta y clara, le pidió a uno de sus ayudantes que le trajera la espada, como si aún no la tuviera lista o estuviera en otro lugar. Luego, aprovechando que la reina, al oír esto, relajó momentáneamente la tensión de su cuello, esperando quizás unos instantes más, el verdugo, con un movimiento increíblemente rápido, preciso y certero, blandió la espada y la decapitó de un solo y fulminante tajo. Su cabeza, con los ojos aún vendados, y según algunos testigos, con una expresión de serena resignación en los labios, rodó por el cadalso ensangrentado. Su cuerpo, aún arrodillado por un instante, se desplomó luego pesadamente sobre la paja esparcida para absorber la sangre. El momento exacto del fallecimiento fue instantáneo, limpio, profesional. La reina que había desafiado a un imperio y a una iglesia, la mujer que había cambiado para siempre el curso de la historia inglesa, yacía muerta a los pies de sus verdugos, su ambición truncada, su vida cegada en la flor de la edad. La atmósfera inmediata fue de un silencio sepulcral, de horror contenido, seguido, según la leyenda, por el eco de un cañonazo disparado desde las almenas de la torre, la señal convenida para anunciar al rey Enrique VIII, que esperaba impaciente la noticia en algún lugar cercano. Algunos dicen que cazando en Epping Forest, otros que en un banquete, que Ana Bolena ya no existía, que su gran asunto había llegado a su sangriento final y que él era por fin libre para casarse de nuevo y buscar a su heredero en otros brazos. La reina había sido decapitada. El terror de sus últimos días había llegado a su fin, pero su leyenda, compleja y contradictoria, no había hecho más que comenzar su largo y fascinante recorrido por la historia. El eco lúgubre del cañonazo que anunció la muerte de Ana Bolena resonó por toda la Torre de Londres y se extendió como una onda expansiva por la ciudad y más allá, llevando consigo un mensaje inequívoco de triunfo para sus enemigos, de alivio para algunos y de sombría advertencia para cualquiera que en el futuro osara desafiar la voluntad omnímoda y cada vez más implacable de Enrique VIII. Inmediatamente después de la ejecución, el cuerpo decapitado de la reina y su cabeza separada fueron tratados con una frialdad, una prisa y una falta de ceremonia que contrastaban de manera brutal y deliberada con la pompa y el esplendor que habían rodeado su vida anterior como consorte del rey. No hubo un ataúd digno de una reina, ni siquiera uno sencillo de madera. Según los relatos de la época, sus restos mortales, aún tibios y sangrantes, fueron introducidos de manera apresurada y poco decorosa en un cofre de olmo vacío que, irónicamente, había contenido previamente flechas, y enterrados sin ningún tipo de honor, sin servicio fúnebre formal, sin pompa ni circunstancia, y sin una lápida que marcara su lugar de descanso en la capilla de San Pedro ad Vincula, San Pedro encadenado. Dentro de los propios muros de la Torre de Londres, junto a los de su hermano George y los otros hombres que habían sido ejecutados días antes como sus supuestos amantes. Un final anónimo y humillante para quien había sido reina de Inglaterra, marquesa de Pembroke por derecho propio y madre de una futura y gran reina.
Las reacciones en la corte y en el pueblo inglés ante la noticia de la ejecución fueron, como cabía esperar en una situación tan cargada de tensión política y religiosa, una compleja mezcla de alivio, temor, satisfacción mal disimulada y, en algunos círculos, una secreta pero profunda indignación y tristeza. Los partidarios de la vieja fe católica, los leales a la memoria de Catalina de Aragón y a la princesa María, y todos aquellos que habían visto con recelo y hostilidad el ascenso de los Bolena y su influencia reformista, interpretaron la muerte de Ana como un justo castigo divino por su ambición, su supuesta herejía y su papel en la ruptura con Roma y en la humillación de la anterior y legítima reina. Para ellos se había hecho justicia. Otros, sin embargo, especialmente aquellos con simpatías por las nuevas ideas protestantes, los que habían sido beneficiados por el mecenazgo cultural de Ana, o simplemente aquellos que poseían un mínimo de sensibilidad humana y sentido de la justicia, sintieron la brutalidad y la crueldad del acto, y cuestionaron en la intimidad de sus conciencias la veracidad de los monstruosos cargos que se le habían imputado y la tiranía creciente del rey. Pero el miedo era el sentimiento predominante en la Inglaterra de Enrique VIII. Muy pocos se atrevieron a expresar sus dudas o su compasión en público, por temor a correr la misma suerte que la reina caída y sus seguidores. El silencio cómplice o aterrorizado fue la respuesta más común. Para Enrique VIII, la muerte de Ana Bolena significó, ante todo, la eliminación de un obstáculo que se había vuelto intolerable y la vía libre para perseguir con renovada urgencia su objetivo primordial: la obtención de un heredero varón legítimo que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor. Apenas 11 días después de la ejecución de Ana, demostrando una prisa que muchos consideraron indecorosa e incluso escandalosa, el 30 de mayo de 1536, el rey se casó con Jane Seymour, su tercera esposa, en una ceremonia privada celebrada en el Palacio de Whitehall. La celeridad con la que actuó Enrique es un testimonio elocuente de su determinación, de su falta de escrúpulos y quizás también de la urgencia que sentía por legitimar una nueva unión y una nueva esperanza de descendencia masculina. Jane Seymour, a diferencia de la temperamental, inteligente y políticamente activa Ana, era vista como una mujer dócil, sumisa, de piedad tradicional y, lo más importante a los ojos del rey, con la promesa implícita de una mayor fertilidad. Y en efecto, en octubre de 1537, Jane cumplió con las expectativas del rey al darle el ansiado y largamente esperado hijo varón, el futuro rey Eduardo VI. Sin embargo, la alegría de Enrique por este triunfo dinástico fue trágicamente efímera, ya que la reina Jane murió apenas 12 días después del parto, debido a complicaciones derivadas de la fiebre puerperal. El rey quedó desolado, y aunque se casaría 3 veces más, Jane Seymour fue la única de sus 6 esposas que recibió el honor de un funeral de reina y fue enterrada a su lado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, como la madre de su único heredero varón legítimo. A pesar de la llegada de este heredero, la sombra de Ana Bolena y las circunstancias traumáticas de su muerte seguirían planeando, como un fantasma persistente, sobre el resto del reinado de Enrique VIII y sobre la historia posterior de Inglaterra. Una de las consecuencias legales y políticas inmediatas más significativas de la caída y ejecución de Ana fue la declaración de ilegitimidad de su única hija, la princesa Isabel. Poco después de la ejecución de su madre, el Parlamento inglés, actuando una vez más bajo la férrea presión y la dirección del rey, aprobó una nueva acta de sucesión que no solo anulaba el matrimonio de Enrique con Ana, sino que también excluía a Isabel de la línea sucesoria, al igual que ya lo había hecho anteriormente con la princesa María, hija de Catalina de Aragón. Ambas princesas fueron formalmente declaradas bastardas, y la corona pasaba directamente al futuro hijo varón de Enrique y Jane Seymour. Esta decisión tendría profundas e imprevisibles implicaciones para el futuro de la joven Isabel, quien crecería durante años a la sombra de la sospecha, la incertidumbre y el peligro constante, pero que, paradójicamente, y gracias a una combinación de inteligencia, astucia, suerte y las complejas carambolas del destino, llegaría a convertirse en una de las monarcas más grandes, más longevas y más exitosas de toda la historia de Inglaterra, la reina Isabel I, la reina virgen, la artífice de la Edad de Oro isabelina.
El destino del cadáver de Ana Bolena, enterrado de forma anónima y casi clandestina en la capilla de la torre, permaneció en el olvido durante varios siglos. Su tumba no fue marcada y su memoria fue oficialmente suprimida. No fue hasta el siglo XIX, durante unas extensas obras de restauración en la capilla de San Pedro ad Vincula, cuando se descubrieron varios restos óseos en el presbiterio que, tras un minucioso estudio antropológico y forense, fueron identificados con un alto grado de probabilidad como los de la reina Ana Bolena. En 1876, bajo el reinado de la reina Victoria, sus restos fueron exhumados con respeto y vueltos a enterrar con mayor decoro y solemnidad bajo el altar de la capilla, donde hoy una simple pero elocuente placa de mármol conmemora su trágico final y su lugar de descanso definitivo. La caída y ejecución de Ana Bolena también tuvieron un impacto considerable, aunque a veces contradictorio, en la compleja y cambiante política religiosa de Inglaterra. Aunque su muerte no supuso un retorno inmediato al catolicismo, como algunos esperaban o temían, sí representó un freno temporal al avance de las ideas reformistas más radicales que ella, en cierta medida, había apoyado y promovido. Figuras clave de la Reforma, como el propio Thomas Cranmer, aunque lograron sobrevivir a la purga, vieron disminuir su influencia por un tiempo. Por otro lado, la necesidad de justificar teológicamente la anulación del matrimonio con Ana y la validez del nuevo matrimonio con Jane Seymour llevó a Enrique y a sus teólogos a reafirmar ciertos aspectos de la doctrina católica tradicional, aunque manteniendo siempre la supremacía real sobre la Iglesia. La inestabilidad religiosa y las continuas luchas entre facciones católicas y protestantes, o entre reformistas moderados y radicales, continuarían marcando de forma dramática el resto del reinado de Enrique VIII y los de sus inmediatos sucesores, Eduardo VI y María I, hasta la llegada del compromiso religioso isabelino. La muerte de Ana Bolena fue, en definitiva, mucho más que la simple ejecución de una reina acusada de traición. Fue un punto de inflexión crucial en la historia de Inglaterra, un drama humano y político de consecuencias trascendentales que afectó a la religión, la sociedad, la cultura y la propia identidad nacional inglesa. El vacío de poder inmediato que dejó su desaparición fue llenado rápidamente por Jane Seymour en el lecho del rey, pero el recuerdo de Ana, la reina decapitada por la que un rey había cambiado el mundo, seguiría persiguiendo la conciencia de una nación y alimentando la imaginación de artistas, escritores e historiadores durante generaciones futuras. El caos emocional y político desatado por su meteórico ascenso y su brutal caída tardaría décadas e incluso siglos en disiparse por completo de la memoria colectiva. La muerte de Ana Bolena en el cadalso de la Torre de Londres, aquel fatídico 19 de mayo de 1536, no fue simplemente el trágico y sangriento final de una reina ambiciosa y controvertida, sino un acontecimiento de una magnitud tal que proyectó largas, complejas y a menudo contradictorias sombras sobre la historia de Inglaterra y, por extensión, sobre el curso agitado de la Reforma protestante en el continente europeo. Aunque Enrique VIII, en su afán por borrar su memoria y legitimar su nuevo matrimonio, intentó por todos los medios suprimir cualquier vestigio de su existencia, declarando a su hija Isabel ilegítima y casándose con Jane Seymour con una prisa casi indecente, el legado de Ana Bolena resultó ser mucho más persistente, profundo y significativo de lo que el poderoso monarca pudo haber imaginado o deseado en aquel momento. Una de las consecuencias más directas, más irónicas y, a la larga, más trascendentales de la vida y muerte de Ana Bolena fue, paradójicamente, el ascenso al trono y el glorioso reinado de su única hija, Isabel I. A pesar de haber sido declarada bastarda a la tierna edad de 2 años y medio, de haber sido despojada de su título de princesa y de haber vivido una infancia y una juventud marcadas por la incertidumbre política, el peligro constante y la sombra infamante de la ejecución de su madre, Isabel heredó de Ana no solo sus rasgos físicos, como los ojos oscuros y el cabello rojizo, sino también, y de manera mucho más determinante, su aguda inteligencia, su astucia política, su formidable determinación y una capacidad innata para la supervivencia en un mundo hostil. Cuando finalmente accedió al trono de Inglaterra, en 1558,
Tras los breves, inestables y tumultuosos reinados de su medio hermano protestante, Eduardo VI, y de su media hermana católica, María I, conocida por la historia como María la Sanguinaria, por su feroz persecución de los protestantes, Isabel I se embarcó en un largo, complejo y extraordinariamente exitoso reinado de más de 44 años, que sentaría las bases de la grandeza de Inglaterra como potencia mundial, tanto en el ámbito político y militar como en el cultural y económico. El llamado establecimiento isabelino, su pragmática y a menudo ambigua solución de compromiso religioso que buscaba un camino intermedio, la vía media, entre el catolicismo romano y el protestantismo más radical de inspiración calvinista, fue en parte un reflejo de la compleja y turbulenta herencia religiosa que le había legado la ruptura de su padre con Roma, una ruptura motivada, como hemos visto, en gran medida por su deseo irrefrenable de casarse con Ana Bolena. De alguna manera, la fe reformista que Ana había abrazado con convicción y había promovido con cierto celo durante su breve reinado, encontró su continuación, su consolidación y su particular modulación inglesa en el largo y estable reinado de su hija. La figura de Ana Bolena, convenientemente reinterpretada y a menudo idealizada, también se convirtió en un poderoso y polisémico símbolo en la encarnizada lucha confesional que dividió a Europa durante el siglo XVI y más allá. Para los propagandistas católicos, tanto en Inglaterra como en el continente, Ana fue la gran ramera, la concubina del rey, la seductora herética y ambiciosa que con sus artes y sus ideas perniciosas había llevado al rey Enrique a la apostasía, había destruido la unidad milenaria de la Iglesia y había sumido a Inglaterra en el cisma y la herejía. Su trágico final era visto por ellos como un justo castigo divino por sus pecados y su soberbia. Para muchos protestantes, sin embargo, especialmente a medida que avanzaba el reinado de Isabel I y se consolidaba la identidad protestante de Inglaterra, Ana se convirtió en una especie de mártir de la nueva fe, una víctima inocente de la tiranía papal, que había impedido la anulación del primer matrimonio del rey, de las intrigas de los papistas en la corte inglesa y, en última instancia, de la crueldad de un rey que, aunque había iniciado la reforma, no siempre había sido un firme defensor de sus principios más puros. Esta visión martirial de Ana Bolena fue especialmente cultivada durante el reinado de su hija Isabel, como una forma de legitimar la reforma inglesa, de enaltecer la figura de la reina fundadora de la nueva dinastía eclesiástica y de reforzar la propia ascendencia y legitimidad de la reina reinante. Su historia, convenientemente adaptada, purgada de sus aspectos más controvertidos y a menudo mitificada, sirvió como eficaz munición en las encendidas guerras de propaganda religiosa que caracterizaron la época. A un nivel más personal y humano, la tragedia de Ana Bolena nos ofrece una profunda y siempre actual reflexión sobre la naturaleza escurridiza del poder, los peligros inherentes a la ambición desmedida y la extrema fragilidad de la fortuna humana, incluso para aquellos que parecen haber alcanzado las cimas más altas. Su ascenso meteórico desde las filas de la nobleza menor hasta el trono de una de las monarquías más importantes de Europa es un testimonio elocuente de su inteligencia excepcional, su carisma arrollador, su educación refinada y su asombrosa habilidad para navegar en las peligrosas y traicioneras aguas de la vida cortesana. Sin embargo, su caída igualmente vertiginosa, su paso de reina amada a prisionera condenada en cuestión de semanas, nos recuerda con crudeza que el poder real, especialmente bajo un monarca tan absoluto, tan egocéntrico y tan voluble como lo fue Enrique VIII en sus últimos años, es un arma de doble filo, una droga adictiva y peligrosa, capaz de elevar a sus favoritos a las alturas más insospechadas y de precipitarlos al abismo más profundo con la misma pasmosa facilidad. La historia de Ana Bolena es una lección intemporal sobre los peligros de la ambición cuando no va acompañada de la prudencia, y sobre cómo el amor, esa fuerza supuestamente pura y redentora, cuando se mezcla de forma explosiva con la política, el poder y la religión, puede convertirse en una fuerza destructiva de consecuencias inimaginables. Su incapacidad para proporcionar a Enrique VIII el heredero varón que tanto ansiaba y que consideraba esencial para la seguridad de su dinastía fue, sin duda, un factor crucial y determinante en su caída. Pero también lo fueron, en gran medida,
su carácter independiente, su lengua afilada, su tendencia a inmiscuirse en asuntos de Estado y su negativa a someterse por completo a la voluntad de un rey que exigía una obediencia absoluta. En un mundo abrumadoramente dominado por hombres, donde el papel de la mujer, incluso el de una reina, estaba estrictamente delimitado, Ana Bolena osó ser una mujer con voz propia, con ideas propias y con una agenda propia, y pagó el precio más alto, su propia vida, por esa audacia. Su final, decapitada por orden expresa del hombre que había desafiado al mundo entero por ella, del hombre al que ella había amado y por el que había arriesgado todo, es una de las ironías más crueles, más amargas y más trágicas de toda la historia. Pero incluso en la muerte, incluso en la humillación de una tumba anónima, Ana Bolena logró una especie de victoria póstuma. Su legado perdura, no solo a través del brillante reinado de su hija, la gran reina Isabel I, quien de alguna manera encarnó muchas de las cualidades y aspiraciones de su madre, sino también en la fascinación inagotable que su historia sigue ejerciendo sobre nosotros, siglos después de su muerte. Ha sido y sigue siendo objeto de innumerables biografías académicas, novelas históricas de gran éxito, apasionadas obras de teatro, aclamadas películas y populares series de televisión, cada una de ellas intentando desentrañar el enigma de su compleja personalidad, las verdaderas razones de su caída y el significado último de su tragedia. Y así, la tumba anónima en la que fue enterrada con tanta prisa y tan poco honor en la capilla de la Torre de Londres no pudo sellar su memoria ni silenciar su voz. Su historia, como un eco persistente, resuena hasta nuestros días, recordándonos la infinita complejidad de las pasiones humanas, la naturaleza a menudo arbitraria y brutal del poder, y el coraje indomable de una mujer que, a pesar de sus errores, de sus ambiciones y de sus miedos, enfrentó su destino final con una dignidad y una entereza que aún hoy nos conmueven y nos invitan a la reflexión. ¿Qué opinas tú, que has escuchado esta crónica de su vida y de su muerte? ¿Fue Ana Bolena una víctima inocente de la tiranía despiadada de Enrique VIII y de las maquinaciones de sus enemigos? ¿O fue su propia ambición desmedida y su carácter altivo los que la condujeron inexorablemente a la perdición? ¿Fue una mártir de la fe reformista, una precursora del protestantismo inglés? ¿O simplemente una astuta y ambiciosa jugadora política que tras alcanzar la cima, cometió demasiados errores y perdió la partida final de la manera más trágica? Te invito a dejar tu reflexión, tus preguntas, tus juicios, en los comentarios que acompañan esta narración. Y si estas crónicas que se sumergen en los rincones más oscuros, más fascinantes y más trascendentales de la historia te conmueven, te enseñan y te hacen pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal, acompañarnos con tu me gusta como señal de tu interés, y permítenos seguir desvelando juntos, semana tras semana, las verdades ocultas, los misterios no resueltos y las lecciones perdurables que el pasado, con su inagotable riqueza, nos ha legado. 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 Nos ha legado.